Presidente, considerando estos momentos delicados, considerando estos momentos de incertidumbre que vive la humanidad y considerando que usted siempre ha dado un paso al frente. Usted no ha esperado que nos lleguen los problemas, sino que ha dado un paso al frente para prevenir los problemas. Nosotros queríamos, y en razón de lo que hemos conversado, proponerle que usted declare la emergencia económica en Venezuela, que le permita mantener las riendas de la economía y le permita seguir gobernando la economía para proteger la industria nacional, para garantizar la provisión de bienes esenciales y servicios esenciales a la población y que la vida económica nacional siga su rumbo a través de los 13 motores de la economía. Es una idea maravillosa. Correcto. Bueno, aquí recibo oficialmente del equipo económico la rectora de la economía. Aquí está. Lo he venido estudiando, redactando. Déjame verlo por aquí. Vamos a ver. Es un recurso constitucional que utilicé plenamente en el año 2016. Utilicé en el año 2020, cuando llegó la pandemia, una declaratoria de emergencia económica donde asumo funciones especiales, constitucionales extraordinarias para avanzar en la defensa de la economía venezolana, en su impulso, en su desarrollo y tener todos los instrumentos que además tenemos en consenso con todos los sectores productivos del país. Iremos explicando paso a paso para nosotros salir airosos también, como salimos 2016, como salimos en la pandemia. Quiero recordar, nosotros fuimos el país número 1 del mundo que declaró una cuarentena radical voluntaria en Venezuela, nunca fue obligada. Mucha gente decía, pero Maduro se volvió loco. No, ya habíamos estudiado científicamente el tema. Fuimos el primer país del mundo que se puso tapaboca. La primera autoridad pública del mundo que se puso un tapaboca fue Nicolás Maduro Moro. ¿Ustedes saben cuándo? El 13 de marzo. Mucho antes. Mientras en Estados Unidos y en Europa debatían que el tapaboca sí, que el tapaboca no. Esto no amerita debate. Hay que protegerse. Y yo me dedicaba personalmente a cuidar a la gente. Hagan esto, hagan aquello. Fuimos el primer país del mundo que decretó atención a los casos leves, moderados y graves. Aquí se atendió a todo el mundo. Fuimos el primer país del mundo que, junto a nuestros hermanos de Cuba, del ALBA, de Nicaragua, bueno, y China y Rusia, que empezamos a vacunar al 100% de la población. A pesar de las sanciones, tuvimos las medicinas, los tapabocas, los antivirales y después vacunas. Rusa, china, cubana. Y salimos como un modelo. Ahora, lo que está pasando no es por causa natural, sino por causa geopolítica. El deseo, la ambición de dominar y rendir y sancionar el mundo. Están sancionando el mundo para rendirlo a sus pies. Venezuela, la digna, nosotros, como parte de esta América Latina rebelde, aquí tengo. Mañana firmaré el decreto constitucional de emergencia económica para proteger y defender la economía de toda Venezuela, de todos y de todas. Y lo explicaré. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Escuchábamos con atención a la vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez y al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hablando sobre un tema crucial, que es dar un paso adelante sobre la situación mundial en medio de una guerra comercial que ha implementado Estados Unidos. Para hablar de esto y otros temas importantes de interés nacional e internacional, invitamos a una reconocida periodista, activista de derechos humanos, coordinadora de una plataforma internacional que su objetivo es la defensa de la humanidad, pero ciertamente es una plataforma por Palestina y la liberación de Palestina. Se trata de la periodista Hindu Anderi, que nos acompaña hoy en el programa. Bienvenida, Hindu. Escuchamos entonces al presidente Nicolás Maduro recibiendo la propuesta de decreto de emergencia económica, dando un paso al frente, y como él mismo dice,
tomando la delantera, mientras Europa, por ejemplo, u otros países están todavía debatiendo qué hacer ante la guerra arancelaria, ante la guerra comercial, Venezuela toma un paso al frente porque ya tenemos la experiencia de asumir guerras económicas y salirle al paso a la guerra económica. ¿Qué opinión tienes como, bueno, como patriota, como bolivariana, como periodista, sobre esta situación que estamos viviendo en este momento y la posibilidad que tiene Venezuela desde la revolución bolivariana a abrir canales para resolver frente a esta amenaza cierta que están viviendo todos los países del mundo, que es la guerra comercial que está implementando Donald Trump? Sí, porque, bueno, primero gracias, Olga, nuevamente por estar aquí, a todo el equipo del programa y por supuesto de TVS. Fíjate, Estados Unidos forma parte, está encabezando una guerra, exactamente como lo ha señalado el gobierno bolivariano, comercial. Tú lo decías tras de las cámaras, decías una guerra mercenaria, porque es el mercenariato económico. Ya no solamente es el mercenariato que asesina pueblos de manera abierta y sin ningún tipo de prurito, sino que también a través del tema económico hay una guerra de estas élites corporativas, estas élites mercenarias, que sin duda la democracia no les ha servido para derrotar a los gobiernos populares, a los pueblos. Ya los sistemas democráticos no les interesa. Ellos están asumiendo ahora no solamente colocar dictaduras de mercenarios, porque las dictaduras ahora, las hiperdictaduras que se están generando, por ejemplo en el continente, en el caso de El Salvador, también es una dictadura de mercenarios, ¿no? Cuyo fin es sencillamente a través de la presión, del chantaje, porque también esto de los aranceles tiene que ver con un chantaje, el chantaje del gobierno de los Estados Unidos a quienes se pretendan de alguna manera negociar con gobiernos que se han levantado, que han asumido su independencia, su soberanía, que han dicho, mira, nosotros no nos vamos a arrodillar, los recursos son nuestros. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro ha tenido una inteligencia, digamos, una sabiduría en poder, con manos firmes, pero digamos, negociando, utilizar no solamente la capacidad, digamos, humana que tenemos los venezolanos y las venezolanas, nuestros recursos, pero además de ello sin perder soberanía. Es decir, nosotros estamos abriendo canales, el presidente Nicolás Maduro, su equipo económico, ha abierto canales sin vender nuestra dignidad, sin soslayar los derechos del pueblo venezolano para poder salir de una crisis que efectivamente hay una crisis mundial porque el capitalismo entró en una crisis. O sea, la moneda, el dólar norteamericano, estadounidense entró en crisis, pero no ahora, desde hace tiempo. De hecho, en el gobierno del presidente Hugo Chávez ya se percibía abiertamente en la crisis que estaba viviendo la moneda norteamericana, el dólar, que también ha servido para chantajear a todos los pueblos del mundo y las economías del mundo. Pero el presidente Nicolás Maduro ha, digamos, asumido a través del equipo económico medidas que permitan fortalecer nuestra moneda, porque fíjate que una de las cosas que ha sido atacada fundamentalmente ha sido la moneda venezolana. Nosotros tenemos en la calle, tenemos una guerra entre el bolívar, entre un dólar que está, las divisas que están fluctuando entre el paralelo, el otro, el promedio. Es decir, nosotros aquí en Venezuela estamos enfrentando una guerra económica en contra de todo el espectro, valga la redundancia, económico nuestro. El presidente Nicolás Maduro ha adoptado medidas importantísimas que en este momento se ven en lo macro, porque es que hay gente que dice, bueno, pero nosotros no lo vemos. Bueno, pero es que eso tiene un proceso. Es decir, las medidas importantes, las medidas grandes van progresivamente afectando positivamente la economía de Venezuela. No es secreto para nadie que nosotros, por ejemplo, el año pasado cerramos el año de manera distinta al anterior. Nosotros de manera positiva, pues la gente en la cotidianidad vimos, por ejemplo, mucha gente que hizo hallacas y el año antes pasado no pudimos muchos hacer hallacas porque la situación económica estaba muy dura. Este año mejoró y la idea es que vaya progresivamente mejorando, pero con la alianza estratégica con nuestros amigos
fundamentalmente. Y a pesar de que la preferencia es con los amigos, el gobierno bolivariano también ha negociado con industrias, con empresas que hacen vida en los Estados Unidos, que eso es lo que les duele a los imperialistas y eso es lo que le duele a la oposición venezolana, que ha planteado sanciones, que ha planteado medidas coercitivas, que está saboteando de todos lados. Se ha hecho negociaciones con estos empresarios y nosotros y nosotras estamos viendo que esas negociaciones están arrojando desde ya resultados positivos. Es decir, en conclusión, Venezuela no se ha arrodillado. Y sin embargo, nosotros hemos podido salir adelante y vamos a seguir saliendo adelante porque el presidente Nicolás Maduro ha hecho un trabajo muy, digamos, muy importante, que es eso, salir al paso antes, porque además nosotros tenemos inteligencia social, y tenemos muchos aliados a nivel internacional en los movimientos populares, en los pueblos, en las grandes industrias, en la gente que cree en Venezuela, que cree en la posibilidad de invertir, y ellos nos han informado a tiempo de los planes macabros del gobierno, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y Donald Trump, con todo lo que está haciendo, con todo lo que está planteándose, incluso hasta atacando al pueblo venezolano con el tema de los migrantes, nosotros le hemos salido adelante, le hemos salido al paso. No han podido con Venezuela ni van a poder, y eso no es una frase vacía, es cierto. Así es. Había Hindu, el vicepresidente de Estados Unidos, hacía, digamos que, no sé si es que ahora como no hay secretos, no hay nada no hay documentos que desclasificar, porque parece que todo ahora está muy claro a nivel internacional, o sea, sobre cómo actúa, digamos, estas corporaciones, cómo actúa el sionismo, cómo actúa el fascismo, cómo van actuando ellos, ¿no? Y el vicepresidente de Estados Unidos decía y explicaba que ciertamente él reconoce que estas corporaciones habían fracasado cuando pensaron que solamente podían extraer materia prima del sur global y ellos vender ya lo fabricado, lo producido a más valor. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo que ellos creyeron que esa era la estrategia global del capital, fueron perdiendo espacio porque el sur global empezó a aprender, empezó a tener tecnología propia, a desarrollar tecnología propia. Entonces, en este momento, esos pueblos que solamente entregaban mercancía, ahora son pueblos que producen y que van desarrollando ciencia, van desarrollando tecnología. O sea, digamos que este chantaje comercial es, entre otras cosas, para acabar o para quebrar ciertas industrias del sur global, que no le interesa a las corporaciones, a los centros de poder económico en Estados Unidos, que mantengan, digamos, espacios económicos importantes. Estamos hablando de la economía de China, por ejemplo, incluso nosotros que también estamos empezando a desarrollar tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque ellos, digamos que ellos reconocen que esta guerra comercial va en ese camino, va en el camino de acabar con ese sur global que empezó a desarrollar tecnología, que empezó a crecer, que empezó a tener una economía emergente, pero sospechamos que esta incertidumbre no va a generar los resultados que ellos pretenden. O sea, están atacando incluso a sus aliados, no solamente a las economías emergentes del sur global, sino que también a Europa. Entonces, ¿en qué va a parar todo esto? Porque no va a tener el resultado que esperan, o qué pretenden ellos tener como resultado. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Porque bueno, yo no le veo mucha explicación, por eso es que hay tanta incertidumbre a nivel mundial, no está claro, no está claro hacia dónde van. Ya no pueden hacerle frente al desarrollo de las tecnologías, de la ciencia, de los países que como tú bien lo has dicho, no solamente en las economías emergentes, el resto de los países del mundo, estamos hablando incluso hasta países de África, que hasta hace poco estaban considerados países muy pobres, que están generando también su propia tecnología. ¿Cómo pueden hacerle ellos detener eso? Atacando militarmente o chantajeando. ¿Y chantajeando con qué? Con las dos cosas. Con los bloqueos, con las amenazas, como por ejemplo el caso de Irán. ¿Por qué Irán está siendo tan atacado por los Estados Unidos, por Israel y por sus aliados en Europa? Porque Irán ha desarrollado su propia tecnología. Ajá. Ellos no han podido con China, pero para llegar a China
tienen que atacar a los países del Medio Oriente o del Oriente Occidental. Es lo que han hecho con Siria, es lo que hicieron con Libia, lo que han hecho, lo que pretenden hacer con Irak, lo que están haciendo con Palestina, porque toda esa zona es la entrada, es una entrada estratégica para tú poder, digamos, de alguna manera tener injerencia, poder también interferir en todo ese proceso de desarrollo y crecimiento que tienen estos países importantes. En la guerra contra Rusia tiene que ver, o sea, el tema de Ucrania no es simplemente un tema de una invasión de un territorio o de la pacificación, como dice Putin, de ese país, tiene que ver también con un tema económico. Hemos visto, por ejemplo, voces que se han levantado en el Parlamento Europeo, no solamente denunciando esto, sino denunciando todas las políticas que están diseñadas para atacar a los pueblos que se están levantando. Y los pueblos se están levantando porque sencillamente les ha afectado el tema, es decir, las carencias, estas políticas para enriquecer a los más ricos, para permitir a los que tienen más recursos desarrollarse, mientras que a los que quieren levantarse, como los que están asumiendo emprendimientos medianos, bueno, aplastarlos. Y se han levantado voces. Yo creo que el mundo ahorita, además del tema económico, que es fundamental, hay un asunto ético, ¿no? Hay un asunto de dignidad que estamos viendo como resurgir, por ejemplo, en Europa, que fue además un continente muy sufrido por el tema de la Primera y la Segunda Guerra. Nosotros estamos escuchando incluso gente en España, donde la guerra civil española arrojó tantas muertes, donde el fascismo hizo de la suya. Estamos escuchando voces que se levantan no solo por el pueblo de Europa, por los pueblos de Europa, sino que están asumiendo que hay que defendernos, que tenemos que defendernos todos colectivamente y hacerle frente colectivamente a este imperio corporativo mercenario que está atacando la economía. Entonces sí puede haber posibilidades de hacerle frente en tanto y en cuanto nosotros asumamos que la salida no es una salida individual, que la salida es una salida colectiva y que los pueblos tenemos que unirnos en diferentes causas para hacerle frente a estos planes de destrucción del ser humano, digamos, de las relaciones entre los pueblos y entre los países. Nos tenemos que ir a una pausa, un momentito, y volvemos en La Balanza conversando con la periodista Hindu Andere. Continuamos en La Balanza con la reconocida periodista Hindu Andere, coordinadora además de la plataforma en defensa de la causa palestina. Después hablaremos de esa importante plataforma mundial, plataforma internacional. Veníamos conversando de cómo se está planteando o cómo se está expresando el imperialismo en este momento. Ya hablábamos en esta pausa precisamente de que las actuaciones de Estados Unidos, de las corporaciones, de los centros de poder económico que trabajan desde Estados Unidos, ya ni siquiera responden a la doctrina liberal. O sea, van más allá del neoliberalismo, es decir, ellos están violando sus propios principios de libertad de mercado. Tú decías que es una dictadura económica fascista, que no encuadra dentro del liberalismo, que hay que darle otro nombre, otra categoría, porque va más allá, ha superado los límites de esa propia doctrina económica que es una doctrina que va en contra de la humanidad, pero que se ha superado a sí misma con esta presentación. Claro, porque no hay una ética y ni siquiera hay un planteamiento que tú digas un planteamiento filosófico, digamos, el capitalismo por lo menos, aunque es malo y nosotros estamos de acuerdo moral, con él, pero tiene reglas. Pero tiene sus reglas, ¿no? Ajá. Y aquí ya uno no sabe para dónde van, es decir, lo que nosotros estamos viendo por encima
es un genocidio económico. Es decir, es el destruir al otro porque sí, porque me da la gana, porque la política de los Estados Unidos, por ejemplo, actualmente, económica, social, militar, es destruir al otro porque me da la gana. Si no hay en realidad una teoría que lo fundamente. Para nada. Es una corporación mercenaria económica que hay en este momento y que está planteándose un genocidio económico en contra de los pueblos que de alguna manera han surgido, que le hacen frente, que sencillamente son alternativas. Esto es lo que está planteado. Habría que pues sentarse a definir esos nuevos conceptos. Nosotros decíamos que cuando veíamos lo que estaba pasando en Palestina con el tema del genocidio, decíamos ya el término genocidio ya no le sirve. Lo superaron. No nos sirve, porque es una cosa muy por encima. Bueno, lo que está planteado ahora a nivel económico, ya no sabemos, digamos, cómo definirlo, porque no hay ningún tipo de respeto para nadie. Es sencillamente lo que me da la gana de hacer. Es lo que está planteado. Fíjate, y lo hablamos también antes de entrar en el volver de la pausa, que es el tema de la actuación respecto a este chantaje, esta guerra comercial genocida contra incluso sus propios aliados, pero está también el tema de alimentar el odio a través de estas antipolíticas migratorias. Bueno, son políticas. Yo no hablo de la política exterior de Estados Unidos porque no es política, es una antipolítica en relación a alimentar el odio al diferente, al extranjero, pero no solamente Estados Unidos, lo hace Europa, lo está haciendo Europa. Y todos los movimientos de extrema derecha, fascistas, neonazis en Europa y en Estados Unidos han estado creciendo en ese sentido. O sea, es el odio al migrante, es la criminalización del pobre y del migrante, que en muchos de los casos va a Europa, por ejemplo, al país que le generó expoliación en su país de origen. O sea, los africanos van a Europa, miran hacia Europa, porque son países que fueron expoliados por España, por Francia, por Inglaterra, por Italia, o sea, por Portugal inclusive. Entonces, digamos que esta situación es compleja. O sea, el trato, por ejemplo, de los migrantes venezolanos, la guerra contra el pueblo venezolano con la excusa de la criminalización ha sido un tema que nunca habíamos visto a este nivel. Claro, porque es que toda la política en el mundo, y estamos hablando de la política económica, la política militar, la política social, que encabezan, si es que social se puede denominar de alguna manera, que encabeza Estados Unidos, Israel y la comunidad europea, hablando pues de los países y de las potencias que llevan adelante estos planes, tiene un origen y es el odio, es el racismo. Es decir, lo que los inspira es la limpieza étnica. Es la limpieza étnica. No es ni siquiera decir, bueno, nosotros queremos dominar económicamente porque nos consideramos que somos los que tenemos el derecho. Pues era algo así como cuando aquí la gente de PDVSA decía que eran los meritócratas, ¿no? Es decir, bueno, por el mérito no los merecemos. No, ni siquiera es eso. Es sencillamente, detrás de esos planes hay hay gente que no me lo cree, Olga, pero hay un tema de exterminio de la mayor cantidad de personas en el planeta. Ellos lo comenzaron con la pandemia, o mejor dicho, con la pandemia se evidenció el plan de reducción de la población. Pero ahí está la Agenda 2030, ¿no? Está el llamado, por ejemplo, a las mujeres a detener la concepción, están los genocidios puntuales que se están cometiendo en el caso de Palestina, que se quiere cometer en el caso del Líbano, que se está cometiendo en el Congo, ¿no? Que tenemos allí planteado también en Haití. O sea, hay un plan, hay diversos puntos estratégicos en el planeta que están siendo afectados y afectados directamente. Hay un plan de genocidio, un genocidio humano y un genocidio, por supuesto, humano que pasa por el genocidio económico. Entonces, eso es lo que, digamos, vemos abiertamente, sin mayores secretos. Mira,
es probable que uno no maneje términos macroeconómicos, ¿no? Que tú de pronto hay términos en lo político que no los domines, o que el pueblo raso, la generalidad, no lo domina. Pero cuando tú te pones encima de un mapa mundi y lo ves desde arriba, y ves las actuaciones de los Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea, tú dices, el plan es de exterminio, señores. No, y el plan es además normalizar el genocidio, normalizar el exterminio y normalizar que una potencia pueda extraer personas y llevarlas a un tercer país. Bueno, pero es que lo hicieron con África. Así es. ¿Qué hicieron con nuestros compatriotas de Estados Unidos, México, o sea, que secuestraron y que están secuestrados en El Salvador? Ajá. Eso mismo lo hicieron con los africanos. Eso mismo lo hicieron los colonos con los africanos. ¿Y qué fue lo que hizo Israel con los barcos llenos de supuestos judíos que iban a Palestina? Muchos de ellos engañados, porque muchos de ellos fueron engañados y cuando llegaron a Palestina se dieron cuenta de que había un plan también de ocupación y de exterminio. Es lo que están haciendo, bajo engaño están trasladando gente porque no asumen el derecho humano, el derecho que tiene la gente. Estos venezolanos que están secuestrados en El Salvador son calificados por los Estados Unidos quizás un poco con un poquito más de valor que los palestinos. Los palestinos, los miembros, o sea, los cuerpos de los palestinos están volando por los aires porque no se les considera gente. Pero a nuestros compatriotas venezolanos tampoco los consideraron gente, chica. Montarlos en un avión. Un muchacho que venía, que llamó a su familia, le dice, bueno, yo me voy a montar en el avión, mamá, porque regreso, nos van a deportar. Y ya voy en un avión para Venezuela. Y el muchacho no llegó a Venezuela. Y la familia se quedó con las bombas pegadas en la pared y con la recepción del muchacho porque está secuestrado. ¿Qué es eso? Eso es piratería. Eso es piratería política. Es decir, nosotros y nosotras estamos en manos de unos piratas, de unos delincuentes. El presidente de los Estados Unidos es un delincuente. Yo soy responsable de lo que estoy diciendo. Esto no lo está diciendo Nicolás Maduro. Esto lo está diciendo Hindu Onderi. Me pueden ir a buscar por donde le dé la gana. Pero el Donald Trump es un delincuente. El Bukele, que lamentablemente es de origen palestino, es un delincuente. Y en Europa, más de uno de los presidentes europeos son unos delincuentes, chicos. O sea, el mundo en este momento está entre la ética que tenemos nosotros, los humanistas, los revolucionarios, los patriotas, independientemente de si somos de derecha o de izquierda. La honestidad no tiene que ver con la derecha y con la izquierda. El mundo está dividido así, entre los delincuentes y la gente honesta. Y Nicolás Maduro, duélale a quien le duela, está anotado entre los honestos y estos sinvergüenzas que han planteado no solamente la invasión de Venezuela y las medidas coercitivas, sino que han justificado lo que están haciendo con nuestros compatriotas en El Salvador, porque dicen muy bien, qué chévere, muy bien, se lo merecen, porque son del Tren de Aragua. ¿Cuál Tren de Aragua si el Tren de Aragua fue desmantelado en Venezuela? Así es. ¿Cuál Tren de Aragua, chicos? Así es. Aquí nosotros vimos a los cuerpos policiales desmantelar al Tren de Aragua en Venezuela. ¿Entiendes? No puede ser que todo venezolano que sale para el exterior es un delincuente. ¿Qué van a hacer con los venezolanos en Panamá que se fueron antes de la crisis? También son unos delincuentes. Bueno, lo hicieron con la gente en los Estados Unidos. Gente que tenía 30 años viviendo en Estados Unidos antes incluso de que llegara Chávez al poder y los han sacado como unos delincuentes. Bueno, allí está planteada un tema que sobrepasa lo de la intolerancia. Ya no es ni siquiera el término tolerar, que a mí tampoco me gusta, porque a mí me gusta es el respeto, el reconocimiento y la aceptación. Esos son los términos que nosotros nos tenemos que manejar. Bueno, hay una cosa que ya no tiene que ver ni siquiera con la intolerancia. Es un tema ya de venganza, de pisar como una cucaracha, porque ellos están asumiéndose que tienen derecho de aplastar a los pueblos, que sencillamente les dice, mira, no me interesa, tus intereses no son los míos.
El 11 de abril, cuando aquí se da el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, nosotros escuchamos funcionarios de los Estados Unidos que decían, porque los intereses de Venezuela no son los mismos de los Estados Unidos. Claro que no, chico. Los intereses de Estados Unidos son tus intereses. Los míos son los de Venezuela, de mi pueblo. De, oye, recuperar nuestra economía, de darle dignidad y felicidad a nuestro pueblo. Los intereses de Palestina son otros. El interés de Palestina es su liberación, porque ha sido ocupada durante 77 años por unos colonos europeos. El interés de Haití es otro. O sea, ¿qué está pasando? Que nosotros nos estamos viendo lo que está ocurriendo en Haití. En Haití están desplazando a su población, están asesinando a su población, están violando todos los derechos humanos contra el pueblo de Haití, están acabando con la geografía haitiana. Es decir, todos esos planes los están llevando a cabo en Haití, en un solo territorio. Y en Venezuela, ¿qué están haciendo con nosotros? Nosotros nos levantamos y nos atacan por todos los flancos. Claro, tenemos con qué defendernos, pero hay pueblos que no tienen con qué defenderse. Y están siendo atacados por ese gigante monstruoso que encabeza Estados Unidos de Norteamérica. Yo te digo una cosa, pero además de que tenemos con qué, porque tenemos recursos, lo más grande que nos permite defendernos no son los recursos, sino esta conciencia de proyecto histórico, la dignidad que tiene el pueblo venezolano, que está por encima incluso de los recursos que tengamos. O sea, llegamos a ese nivel que soñaba Bolívar, en que se reconozca a Venezuela más grande por su dignidad que incluso por la... Bueno, porque aquí la oposición venezolana, que es muy corta de mente, además de que es demente, pero es muy corta, ¿verdad? Demente, creen que porque la gente es chavista, ¿verdad?, asume una posición y el que no es chavista va a asumir otra. No, hermano. Entre los no chavistas hay gente que defiende su patria. Así es. Entre los no chavistas hay gente digna, hay gente honesta, hay gente que dice, mira, no, ya va, un momentico, yo no estaré de acuerdo con el gobierno. A mí no me gustará Nicolás Maduro, pero ve acá, yo no quiero invasión para mi país. No, y muchos de esos jóvenes secuestrados que están bajo un delito de trata de personas en El Salvador, porque es un delito de trata de personas, es un delito internacional. Están comprándolos. Sí, están comprando mercancía humana, o sea, Exacto. es mercancía humana. Muchos de ellos, su familia seguramente no está con la revolución, no tiene diferencias ideológicas con nosotros, pero están padeciendo igual que nosotros, y nosotros con ellos, porque muchos de nosotros no tenemos familia en esas condiciones, pero estamos solidarios con quienes sí lo están sufriendo. O sea, hay unidad perfecta en la defensa de la dignidad de nuestros compatriotas. O sea, no importa cuál es tu filosofía, cuál es tu posición ideológica, estamos claros que estamos defendiendo la venezolanidad. Hay un muchacho que es hijo de una señora de una VH. De los que están allá. De los que están secuestrados en El Salvador. O sea, hay gente de todos De lados. todas partes. Muchachos que tenían el derecho, porque aquí la gente tiene la migración es un derecho. Claro, y el retorno es un Los derecho. que no tenían derecho eran los de la oposición venezolana, que generaron todo un plan para exacerbar el deseo de algunos de irse. Aquí hubo gente que se fue demasiado, Así. que se fue para Miami, y que se fue demasiado. Pero hubo gente también que salió del país por necesidad, ¿vale? Porque de pronto en el momento en que se fue, en ese justo momento, nosotros estábamos bloqueados y muchos de los medicamentos que habían enfermedades crónicas que sufrían niños o personas adultas, que no se conseguían, que no venían por el bloqueo en contra de nuestro país. Y esa gente se fue. Yo conocí un muchacho de PDVSA que me arregló mi cocina en la casa, me hizo un mantenimiento y me dijo, mira, yo me tengo que ir porque mi hija tenía un padecimiento, su hija tenía un padecimiento crónico especial y no se conseguía en ese momento el medicamento. Yo lo lamenté mucho, yo le decía, bueno, ¿cómo se hace si estamos nosotros en este momento bloqueados? Él se fue por necesidad. Bueno, mucha gente se fue por necesidad. ¿Y qué está padeciendo en este momento? ¿Qué están haciendo con ellos? Tú bien lo dijiste. Yo no sé si es trata de blanca, trata de personas. O trata de O personas. sea, hay varios delitos que están allí conexos, pero uno de los delitos más macabros es que un gobierno es capaz de comerciar, mercantilizar la vida. Por un lado, mercantilizarla porque está recibiendo dinero por tener separados del mundo a un grupo de personas secuestrados en un sitio para terroristas cuando no califican, no hay proceso judicial, no hay ninguna imputación, o sea, no hay ninguna situación legal que amerite que ellos fueran detenidos, y mucho menos en un tercer país, porque el derecho internacional no lo permite. Claro. Si tú cometes un delito en Venezuela, es en Venezuela.
que tienes que, digamos, ser condenado y recibir la pena. Entonces, esto viola el derecho internacional, viola toda la lógica del derecho penal. Uno se puede poner a pensar cosas tan complejas como, bueno, también a lo mejor teniendo gente aislada en El Salvador y ahora lo quieren hacer en Ecuador y está Eric Prince detrás de todo esto. Oye, vale, aquí lo que hay es un gran negocio también en el que se involucra el mercenariato. Yo te digo que yo no estoy segura si es nada más trata de personas, es porque yo te pregunto a ti, que tú eres abogada, que tú eres más conocedora del asunto de los derechos humanos, en este caso legales, porque yo creo que ahí están planteados otros delitos, que no están dentro de la trata de personas. Es decir, ellos han violentado absolutamente todas las normas internacionales cuando han hecho lo que han hecho en contra de nuestros compatriotas. O sea, Guantánamo, ¿ah? Ellos están aplicando, nosotros no sabemos en este momento, y claro, yo no lo quisiera decir en público, porque a lo mejor nos están viendo familiares de estos muchachos y muchachas, bueno, no sé si hay mujeres, que están detenidos porque tenían un tatuaje, etcétera. Pero es que allí está planteado la desaparición forzada. Nosotros no sabemos cuántos de nuestros compatriotas hayan sido detenidos y hayan sido desaparecidos. Es decir, estamos al frente como porque no hay posibilidad de definirlos, sino como unos delincuentes políticos internacionales, ¿entiendes? Y el primero, digamos, la cara visible de esa corporación mundial delincuencial que nos está dirigiendo, o que está dirigiendo el mundo en este momento, pues es Donald Trump. Pero aquí no es Donald Trump nada más. Aquí hay corporaciones económicas que están detrás, que muchas veces nosotros ingenuamente vamos al supermercado y compramos los productos de ellos. Y esas mismas corporaciones económicas, hablo por ejemplo de la Coca-Cola, ¿verdad? Nosotros nos encanta un refresco de eso. Resulta que la Coca-Cola está detrás, esa corporación mundial económica, está detrás de todos estos planes terribles que encabeza Estados Unidos, del genocidio contra Palestina y otras más fabricantes de aparatos electrónicos. O sea, hay que investigar. Nosotros tenemos, yo quisiera, ojalá, que el gobierno bolivariano se planteara una investigación de todas esas corporaciones que están cometiendo delitos internacionales y que en Venezuela trabajan abiertamente, que traen sus productos a través de, por ejemplo, de una naviera como la SIM, que es una naviera genocida, ¿verdad? Que traen los productos para acá, para nuestros puertos en La Guaira o en Puerto Cabello. Detrás de todos esos planes no solamente hay un elemento político, está el elemento económico. Entonces nosotros tenemos que, digamos, evaluar si efectivamente esta lucha que tenemos en contra del imperialismo a través de lo económico, por ejemplo, que se plantea con este decreto que ha firmado el presidente Nicolás Maduro, también abarca a estas corporaciones que nos hacen que nosotros es como pagarle y darse el vuelto. Es decir, en Venezuela tenemos una guerra económica planteada gracias a una oposición vendepatria, lacaya, que a mí no me gusta mencionar sus nombres porque empavan cualquier espacio donde uno está. Tenemos ese bloqueo, esas sanciones y todo eso, pero también aquí tenemos empresarios, empresas, tenemos asociaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, como la Asociación Sionista, que hace vida abiertamente en Venezuela, y que nosotros queremos, y estamos desde la solidaridad internacional, solicitándole al gobierno bolivariano que en la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares se incluya el sionismo. Sí. Porque el sionismo está detrás de Trump. El sionismo está detrás de la Unión Europea que financia digamos, todos estos planes macabros. El sionismo está detrás del secuestro de nuestros compatriotas en El Salvador. El sionismo está detrás de Bukele. Así es. Lamentablemente es así. ¿Es así? Es así. Nos tenemos que ir a una pausa y volvemos en el próximo bloque con la periodista Gindo Andrea.
Estamos de vuelta en su programa En la Balanza, conversando con la activista de derechos humanos y aguerrida Hindu Anderi, periodista reconocida además, y que hoy nos acompaña en este análisis. Ciertamente, si hay una particularidad del activismo en defensa de los derechos de la humanidad y de la cualidad de profeta que debemos tener todos, es que tenemos que denunciar permanentemente y condenar las acciones que van contra la humanidad. Por eso yo agradezco a Hindu, además, digamos, este análisis que hizo y la vehemencia con que describió algunas de las acciones que se cometen contra la humanidad. Ciertamente el título de este programa con Hindu hoy era Siglo XXI, ¿cómo hacemos para redimir la historia? O sea, nosotros tenemos que salvar a la humanidad. Y la revolución bolivariana es además, de alguna manera, está llamada a ser la voz de los que no tienen voz. La revolución bolivariana que trae a Bolívar, que alimentó el comandante Hugo Chávez con la ternura, con el amor revolucionario, con la capacidad de entregarnos, de servir, tiene una responsabilidad histórica, no solo con Venezuela, con la patria de Bolívar, sino con la humanidad entera. O sea, hemos tenido la oportunidad grandiosa con Chávez y ahora con Nicolás Maduro de defender la causa palestina. Tenemos una oportunidad de oro con esta fuerza que nos da la moral, la razón, el trabajo, la unidad perfecta del pueblo venezolano de convocar a todos para la defensa permanente, no solamente de lo que está ocurriendo con nuestros compatriotas en El Salvador, porque esta situación va más allá. O sea, lo que está ocurriendo con nuestros compatriotas en El Salvador es lo que, por ejemplo, Donald Trump pretende hacer con lo que queda del pueblo de Gaza, que es sacarlo de Gaza y llevarlo a un tercer país, si es que queda alguien, porque los están exterminando. Hay una hambruna brutal en el pueblo de Gaza, siguen bombardeando en estos últimos 20 días, porque también hay que decirlo como denuncia, el tema de la tregua fue una forma de aplacar, digamos, los movimientos que estaban levantando su voz por un tiempo, porque volvimos a levantarnos, porque esa tregua era mentira. Sabemos que era mentira y sabíamos que iba a ser mentira. Pero en este momento van 500 niños en 20 días asesinados, masacrados en la Franja de Gaza. Ahora, esto terrible que está viviendo la humanidad, producto del fascismo, el neofascismo, que se ha ido reorganizando, que ha ido renaciendo en muchas partes, es un elemento que más bien nos fortalece porque nos convence que estamos en el sitio que tenemos que estar, en defensa de todos los pueblos, en defensa de la humanidad. Ahora sí, dinos tú, Hindu, ¿qué propuesta que tienes, cómo animar el espíritu de todos los venezolanos, de todas las venezolanas? Porque por Venezuela pasa la posibilidad de redimir la historia, es decir, de salvar a los pueblos de esta arremetida del imperio. No solo hablamos de las corporaciones que trabajan desde Estados Unidos, estamos hablando también de las que trabajan desde Europa e incluso de aquellas que localmente han querido trabajar en contra de la humanidad. Mira, primero yo parto de lo que tú acabas de decir. Efectivamente, Venezuela se ha convertido en un país de denuncia permanente del fascismo y del neofascismo y de sus expresiones similares. Nosotros hemos asumido un papel que probablemente en un momento jugó con una importancia continental Cuba, y que ahora Cuba junto con Venezuela pues también digamos está haciendo un gran esfuerzo por continuar ese trabajo de conciencia y ese trabajo de denuncia mundial, ¿no? Pero Venezuela está a la cabeza, a la vanguardia, porque Venezuela tiene, digamos, con qué hacerlo, ¿no? Y lo que tú señalabas en uno de los anteriores espacios, la dignidad del pueblo venezolano y nuestra herencia, una herencia libertadora, una herencia de... Nosotros aquí, perdimos 3/4 partes de la población de nuestro país, de nuestra patria, peleando la libertad.
y aquí también se peleó la guerra por la tierra que encabezó Zamora. Es decir, nosotros somos una patria que por ahí decían, no, el venezolano es pacífico. Sí, somos pacíficos, pero el hecho de ser pacífico no significa ser vendepatria, o el ser pacífico no significa ser, digamos, entreguista. No, somos pacíficos, sí, creemos en la paz, creemos en nuestra alegría, somos un pueblo alegre, un pueblo comprometido con la felicidad, somos un ejército, como decía Argimiro Gabaldón, que permanentemente está peleando contra la tristeza. Sí, así somos los venezolanos y las venezolanas, pero somos libertadores, somos guerreros, nosotros nos levantamos para defender lo que es nuestro, así como lo estamos haciendo en este momento con el tema del Esequibo. Ahora, ¿qué está planteado? Primero, lo que está planteado es continuar un trabajo de información, de conciencia y de movilización. Porque Palestina en este momento es, digamos, el centro de la tragedia humana y es el centro de la solidaridad, es esa línea transversal de la solidaridad. Palestina es causa de humanidad, yo lo decía en estos días en una tarima, la Palestina es causa de humanidad porque la humanidad es la causa de Palestina. Porque Palestina no es un pueblo que lucha en contra del imperialismo, del capitalismo, del fascismo y del sionismo. Es la humanidad a través de Palestina que está luchando en contra de esos males que están amenazando con acabar a la especie humana. No es nada más al pueblo de Palestina, es a la especie humana y al planeta. Eso es lo que está aconteciendo en ese territorio. Y efectivamente, los planes del imperio son el desmantelamiento de los territorios, el desplazamiento de sus poblaciones para poder entonces ocupar el territorio. En algunos casos el experimento es más tardío que en otros, pero por ejemplo, nosotros tuvimos aquí un ejemplo al lado de nuestro país que fue Colombia. Colombia, con la violencia del Estado, del paraestado en el cual fue sumido ese país durante décadas, los colombianos se desplazaron de su tierra. Nada más en Venezuela había 6 millones. O sea, pensar nada más aquí en este país se albergaron a 6 millones. Ahora, ¿qué nos toca, Olga? Bueno, continuar trabajando. Es decir, lo que ocurre en Palestina puede ocurrir en cualquier lugar del planeta. En lo que está haciendo el imperio estadounidense y su, digamos, su monstruo, su Frankenstein, que es Israel en Medio Oriente, ese plan lo anunció ya, o sea, eso no es nuevo. Eso fue anunciado por Condoleezza Rice en el gobierno de ¿cómo se llama? El otro delincuente, W. Bush. Ajá, ese. Ella lo anunció, ella dijo que el Medio Oriente iba a ser segmentado por religiones. Cuando el Medio Oriente es el papá, es la mamá de las 3 religiones monoteístas. Y convivieron durante siglos, los judíos con los cristianos y con los musulmanes en paz. El plan es del imperialismo estadounidense, de dividir a los pueblos. En ese espacio donde la religión, donde la fe y la filosofía están arraigadas, lo están haciendo de esa manera. ¿Y aquí qué es lo que están haciendo? En este lado del continente. Nos están dividiendo también con la cuestión política. Con la xenofobia. Con la xenofobia, con el hecho de decir, ¿qué importa si ocupan tu país? No importa, no tienes arraigo con tu patria. Vete para cualquier otro país, no importa a lo que sea que vayas a hacer, pero vete de tu tierra. Eso es un plan que está siendo aplicado a través de los medios, que tienen años, que el cine Hollywood tiene años, tiene décadas haciéndolo, ¿verdad? Y nosotros nos toca un trabajo muy duro, muy duro. Nos toca, es un trabajo de formación. Tenemos que saber qué pasa en Palestina, pero también tenemos que saber qué pasa en Haití. Si nosotros logramos entender, ahorita se instaló recientemente un comité de solidaridad con Haití y Venezuela, que lo encabeza Casimira Monasterio. Bueno, si nosotros logramos saber lo que pasa en Haití, sensibilizarnos con Haití, también nos vamos a sensibilizar con cualquier otro pueblo del mundo. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, algunas teorías filosóficas de la nueva era? Que es que la gente en Palestina se lo merece porque es que ellos hicieron un contrato álmico y por eso es que ellos están volando en pedazos. Y nosotros no lo estamos creyendo. O que, por ejemplo, dicen con relación a, qué sé yo, a los pobres, que se lo merecen porque es que ellos no trabajan para ser ricos, ¿no? O sea, nos están banalizando, nos están pervirtiendo la mente
y nosotros estamos frente a la necesidad de formarnos, porque primero es la conciencia, la formación para poder movilizarnos. Ya nos tenemos que ir, querida Hindu, pero quisiera cerrar diciendo que además de la formación, la conciencia, la movilización, es tener en cuenta que si algo nos permite luchar por las causas de la humanidad, es la unidad perfecta. Así es. Y nosotros en Venezuela tenemos que unir todo lo que se puede unir, como dice el presidente Nicolás Maduro, sumar permanentemente a todos los hombres y mujeres honestos y honestas que quieran defender las causas de la humanidad, la ternura de la humanidad, el respeto por las culturas, porque Venezuela, el venezolano, la identidad del venezolano es esa, o sea, nosotros aprendimos a amar otras culturas. Eso de tolerar ciertamente no cabe en nuestra cultura, eso de alguna manera yo estoy de acuerdo contigo, no es una palabra que nos identifique porque nosotros aprendimos a amar y a respetar otras formas culturales, otras formas de comer, otras formas de vestir, otras formas de vivir la religión, la espiritualidad. Esos somos los venezolanos. Y ahora más que nunca tenemos que estar orgullosos, primero que tenemos un proyecto histórico, que no los demás países no tienen ese lujo de tenerlo, ni en Europa, los países europeos no tienen el lujo que tenemos nosotros de tener un proyecto que ha tenido una continuidad histórica, que es el proyecto de Bolívar, que es un proyecto liberador, que es un proyecto moral, es un proyecto ético que beneficia a las grandes mayorías y que procura la felicidad de los pueblos y la igualdad de los pueblos. Eso no lo tiene otros países, lo tiene la República Bolivariana de Venezuela y lo tiene, por supuesto, y lo lidera la revolución bolivariana, el gobierno de Venezuela. Así que nosotros súper orgullosos de tenerte a ti, de saber que tenemos que fomentar la unidad perfecta y que tenemos que levantar las voces por los pueblos que no tienen voz. Así es. No, bueno, invitar a la gente a continuar apoyando a la solidaridad. Venezuela también está encabezando la solidaridad con Palestina. Nosotros tenemos aquí la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina, que acaba de terminar la caravana virtual internacionalista que se desarrolló desde el 1 al 30 de marzo. Y bueno, eso es una iniciativa venezolana, es decir, Venezuela nunca ha torcido el brazo, Venezuela siempre ha seguido adelante en todos sus niveles y solidaridad también con nosotros mismos, o sea, asumir que este país tiene que seguir defendiéndose, que tiene que seguir encaminándose hacia ese destino mejor que lo anunciaba Chávez el 4 de febrero del 92, también es solidaridad con los pueblos. Así es. Un abrazo a todos ustedes, nos vemos el próximo martes y recuerden, no perdamos nunca la ternura.